Buenas noches, Dios les bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos en esta noche maravillosa. Gracias por todos los que están en contacto directo ahora con nosotros. Háganos saber que nos está escuchando y bendigo también a las personas que posteriormente van a estar escuchando esta enseñanza. Para los que se les dificulta podernos escuchar por Facebook, por tema de internet o lo que sea, posteriormente, todos nuestros mensajes están grabados en el canal de YouTube del Centro Cristiano Refugio de Vida, Se Cree. Ahí los puede buscar y los puede volver a escuchar y que sean de bendición para su vida. Permítame una palabra de oración, pidiéndole como siempre a Dios y al Espíritu Santo que nos guíe y ponernos en sus manos. Señor, gracias por este momento. Queremos poner nuestro corazón, nuestros labios, nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro espíritu delante de ti, Señor. Te pido que nos guíes en esta noche en todo lo que vayamos a hablar. Que tú quites todo comentario, toda palabra necia que no deba ser hablada. Y que, Señor, tú pongas en nosotros o en mí las palabras que tú quieres que aquellos que nos escuchan deban de oír para ser edificados. Gracias por este tiempo que tú nos das, Señor. Te pido que nos bendigas y Espíritu Santo, como siempre te lo pedimos, sea nuestra guía, Señor. Revélese a nosotros y revele a Jesús en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, Dios le bendiga nuevamente. Vamos a estar hablando en una tercera parte acerca de los tiempos del fin. Y nos vamos a enfocar, porque estamos hablando de eso, en lo que es la etapa pretribulación o antes de la tribulación. Cuando uno habla de la parte escatológica, uno toca la parte de pretribulación, toca la tribulación, el anticristo, etcétera. Pero quiero dejar eso para más adelante porque son eventos que, aunque es bueno que nosotros los conozcamos, pues esperamos en el Señor no tener que vivirlos, ni tener que padecerlos. Entonces, después los estudiaremos para tener claro todo el panorama, pero quiero enfocarme en la etapa pretribulación. Indudablemente que nosotros tenemos un enfoque de que el rapto de la iglesia viene antes de la tribulación, o los 7 años de los que habla la palabra, 7 años del juicio de Dios sobre la tierra. Teológicamente hay varias posiciones con respecto a esto. Hay una posición donde el rapto viene no en la etapa antes de la tribulación, sino posterior a la tribulación. Hay otra posición teológica que dice que el rapto viene a las 3 años y medio, o sea, en medio de la tribulación. Eso quiere decir que el pueblo de Dios va a padecer un poco la tribulación, pero después va a ser raptado. Y bueno, hay dos posiciones más, bueno, una absurda y la otra fuera de toda consideración. Una que dice que el rapto no existe, que no va a haber rapto, y la última, que es una teología nueva, que es la famosa teología del reino, que dice que el rapto va a ser de los impíos y no de los creyentes. No podemos entrar a estudiar esas posiciones teológicas, solamente vamos a asumir que nuestra posición teológica es que el rapto viene antes de la tribulación. Para esto, como a manera de introducción, voy a leer unos 3 pasajes de la palabra en los cuales nos hemos estado basando en estos días. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, perdón, resucitarán primero. Explicamos la otra vez que este evento, que es el rapto de la iglesia, es diferente
a lo que la palabra habla de la segunda venida de Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo va a ser visible, es decir, todo el mundo va a ver a Jesucristo viniendo a la tierra con todo su ejército, a la bestia, al falso profeta y al diablo mismo en la batalla de Armagedón. Y va a ser visible. Mientras que el rapto va a ser en los cielos, no va a ser visible, va a ser un evento visible en el sentido que la gente va a ver lo que va a pasar, pero no va a saber qué es lo que va a pasar. Y la gente pues va a dar sus explicaciones, sea cual fuese. Dice el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, y aquí viene la palabra rapto o arrebatamiento, juntamente con ellos en las nubes, para reinar con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El segundo pasaje es Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 4 en adelante. Dice, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. Es decir, acuérdense que nosotros en este tiempo pre-rapto vamos a pasar unas tribulaciones. De hecho, un buen ejemplo es lo que estamos pasando hoy en día en el mundo, que es esta pandemia. La iglesia como tal, los hijos de Dios, no están aparte de esto. No es que nosotros podemos dejar de obedecer toda la parte sanitaria, hacer lo que nos dé la gana porque Dios nos protege. No, estamos en el mundo, vamos a padecer juntamente con el mundo. Entonces dice, las tribulaciones que soportáis, esto es demostración del juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Pero aquí cambia, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación, y aquí habla de otra cosa, a los que os atribulan. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces eso quiere decir que cuando venga ese juicio, que es la gran tribulación, ya nosotros vamos a estar con el Señor. Los que van a ser atribulados son los que atribularon a la iglesia o atribularon al mundo en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y el último pasaje que estamos leyendo a manera introductoria está en 1 Corintios capítulo 5, versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio. Y Pablo habla de un misterio porque a Pablo le fue revelado. Acuérdense, cuando Pablo habla aquí, todavía el Apocalipsis no había sido escrito. Entonces, él habla de un misterio porque Dios le reveló cómo iban a pasar, cómo iba a venir el rapto, cómo iban a pasar las cosas. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Acuérdense que acabamos de leer en 2 Tesalonicenses que Jesús mismo con voz de trompeta. Entonces aquí dice a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados primeramente y nosotros los que estamos vivos seremos transformados. Aquí entonces está el misterio. Cuando Jesús toque la trompeta, van a resucitar todos los que murieron desde, esto no lo voy a explicar ahora, pero desde, digamos, la era apostólica, desde el ascenso de Jesús hasta el último día que nos quede aquí en la tierra. Todo lo que llamamos la era de la gracia. Los que murieron en el Señor en el Antiguo Testamento van a resucitar posteriormente. Entonces, esta primera resurrección, los muertos serán resucitados y también los que vamos a ser raptados somos los que quedemos en la tierra, porque dice la palabra, seremos transformados. Es decir, este cuerpo carnal
se transformará en un cuerpo celestial y ascenderemos y estaremos con el Señor. Nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos qué va a pasar en el rapto, porque no sabemos cuántas personas, la palabra no habla de la cantidad de personas, ni siquiera habla de un porcentaje de las personas que van a ser raptadas de todo el mundo. Pero imagínense ustedes que de repente desaparezcan un montón de personas, pilotos que están volando aviones desaparezcan, aviones empiecen a caer, gente que está en lugares prominentes desaparezcan, gente que está haciendo labores específicas desaparezcan. Eso se va a crear un caos. Y el hombre, los que queden, van a tratar de justificar todo este acontecimiento, que va a ser un acontecimiento a nivel mundial. No es un acontecimiento que va a suceder en un lugar, va a ser a nivel mundial. Entonces vamos a volver, ahora sí vamos a entrar en el estudio, vamos a repetir otra vez algunos principios que hemos estado estudiando. Vámonos a Mateo capítulo 24 y vamos a comenzar ya de lleno el estudio de esta noche. Dice así: ¿se acuerdan que los discípulos llaman a Jesús para hablarles aparte? Y le preguntan, quieren indagar con él, y hablan de dos cosas. Y le preguntan a Jesús: Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo acontecerán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida? Entonces, como siempre les hablé, hoy sí les voy a hablar de la señal. Jesús nos presenta y comienza a hablarles a ellos de una cantidad de señales que van a comenzar a acontecer. ¿Okay? Yo quiero, a manera de estudio, organizar o presentar estas señales en 5 escenarios. ¿Ok? 5 escenarios que vamos a estar estudiando a lo largo de todo este estudio. Y esos escenarios que van a ser las señales, cuando Jesús las hable, les dice, nos van dando un indicio de que vamos a ir hacia algo. El Señor decidió mantener en secreto el día y la hora cuando Él va a regresar a esta tierra. Pero, sin embargo, no nos dejó sin señales. Es decir, nosotros podemos de alguna forma tener un acercamiento cuando estas cosas van a ir sucediendo. Ciertamente dice en Mateo capítulo 24, versículos 36, escuche esto: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, y ni aun Jesús, sino solo mi Padre. Entonces ya Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora. Entonces, al observar las señales que vamos a ver en estos 5 escenarios, ¿qué es lo que tenemos que ver? Primero tenemos que observar esos cinco escenarios, observarlos constante y detenidamente. ¿Ok? Tenemos que proyectar esos escenarios en el futuro, porque hay cosas que se están fraguando, pero que van a ser dadas a luz en el futuro. Lo otro, tenemos que discernir espiritualmente. Hace un par de miércoles estuvimos hablando y el domingo pasado también estuvimos hablando, que hemos estado más enfocados en tratar de entender la pandemia como tal, a entender cuál es la razón que hay detrás de todo esto, qué es lo que Dios quiere enseñarnos, qué es lo que Dios quiere revelarnos. Entonces, estas señales de las cuales habló Jesús tienen que discernirse. E indudablemente lo tercero que tenemos que hacer es escudriñar las escrituras. Es decir, Señor, aquí están aquí en las escrituras, las señales ya fueron dichas, las cosas se van cumpliendo proféticamente, se están cumpliendo, se van a cumplir, pero ya porque las analizamos en las escrituras, y estos escenarios entonces vamos a empezar a cruzarlos, vamos a empezar a verlos en conjunto.
no los podemos ver aparte, no los podemos ver distanciados, tenemos que verlo en conjunto porque las cosas van a pasar en conjunto. Por eso vuelvo a repetir que el Señor Jesús hace un símil con un parto de una mujer encinta. Una mujer encinta, cuando va a dar a luz, comienza a tener lo que llaman las contracciones. Y son cosas muy duras, que son dolores terribles. Y que esos dolores empiezan a incrementarse al principio. La distancia entre cada una de las contracciones tiene un tiempo, después las contracciones empiezan a acercarse en cuanto al tiempo, y lo mismo va a pasar con las señales. Hay cosas que han ido pasando, pero estas señales se van a ir incrementando en intensidad y en el tiempo. Es decir, las cosas van a empezar a pasar cada día más rápido y a mayor velocidad. Entonces, quiero presentarles, esto es solamente un tema de organizarlo, de presentarlo, no un tema que en la Biblia dice que hay 5 escenarios. No, yo tomé las señales de Jesús y las organicé en 5 escenarios. Y quiero primero nombrarlos y después entrar a analizar cada escenario. El primer escenario es lo que llama Jesús cuando le preguntaron: ¿y cuál va a ser la señal de tu venida? La señal, o sea, el primer escenario. El primer escenario es la señal, no las señales, no lo que va a pasar. Porque hay una señal que es la que más nos acerca a saber cuándo va a ser el tiempo. Esa señal es la que vamos a tratar en el día de hoy. Segundo escenario, la Tierra como planeta. Es decir, tenemos que observar a la Tierra de qué es lo que está pasando en la Tierra, todas las cosas que están aconteciendo, los terremotos, las hambres, las pestilencias. Inclusive se dice que en el último terremoto que hubo en Chile, que fue uno de los terremotos a nivel histórico más fuerte que hubo, dice que inclusive el eje de la Tierra se movió unos grados, o no sé si fueron unos grados, no quiero decir algo desacertado científicamente, pero sí se movió. Y eso va a traer una cantidad de consecuencias en el clima, en la parte de la geografía misma del mundo, y eso tenemos que irlo analizando y tenemos que irlo entendiendo, ver lo que pasa con los tsunamis, ver lo que pasa inclusive con los eventos exterior al planeta Tierra, como son los meteoritos, como son todas las cosas y las acechanzas que estamos teniendo desde el espacio exterior. No estoy hablando aquí de ovnis, estoy hablando de las cosas de la astronomía, no de la astrología, no de la astronomía. Tercer escenario, el mundo como sistema. Dice la palabra que nosotros estamos en un sistema que la Biblia dice que es el mundo, y es un sistema regido donde el príncipe de este mundo es Satanás. El mundo es todo lo que el hombre promueve que se pone en contra de Dios. Y eso tenemos que irlo analizando. Ciertamente dice la palabra, como en los días de Noé. Y tenemos que entender qué pasaba en los días de Noé. Cómo el mundo se fue deteriorando moralmente, espiritualmente, en cuanto a valores. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces tenemos que irlo estudiando e irlo viendo. E inclusive en Tesalonicenses dice: pero nadie se engañe, porque no vendrá el fin antes que venga la apostasía y aparezca el anticristo, o después va a aparecer el anticristo. La apostasía ciertamente tiene que ver con el desvío de los verdaderos creyentes, donde van a dejar el evangelio sano y van a irse detrás de otras doctrinas. Pero en el original, la apostasía también tiene que ver con rebeldía activa contra un gobernador o contra una autoridad impuesta. Entonces es el hombre levantándose en contra del autor del universo, es rebelándose contra Dios. ¿Se acuerdan lo que pasó en la Torre de Babel? Ellos estaban construyendo una torre para ir contra Dios, para ser como dioses, para ya no regirse por Dios, sino para ir en contra de Dios.
lo mismo va a ir sucediendo. Esa es la apostasía. Cuando el hombre cada día más se levante para irse creando como un Dios, para ir profundizando en el humanismo, que es la salvación del hombre por el hombre, que es destacar que el hombre todo lo puede hacer, que no necesita un Dios, que no necesita espiritualidad, sino que nosotros con nuestra alma y nuestra fuerza todo lo podemos lograr. El cuarto escenario es la iglesia de Cristo, lo que habla la palabra del remanente. Y aquí vuelve a entrar la parte de la apostasía. ¿Qué está pasando con la iglesia? Hay una profecía que finalmente tiene que cumplirse, que es, y este evangelio será predicado a todas las naciones y después de esto vendrá el fin. Entonces, ¿qué está haciendo la iglesia para que el evangelio sea predicado a todas las naciones? ¿Cómo va el avance del evangelio a nivel mundial? ¿Qué estamos haciendo como individuos y qué está haciendo la iglesia como organización? Eso también tenemos que irlo evaluando. Tenemos que evaluar las falsas doctrinas que se están introduciendo en la iglesia, que están entrando dentro de la iglesia. Y el último escenario es la nación de Israel como nación y todo el Medio Oriente. Tenemos que estar analizando la nación de Israel, porque finalmente Israel va a ser el centro donde la historia de la tribulación se va a desarrollar. Cuando la verdadera iglesia sea arrebatada, pues Dios va a comenzar a trabajar con el pueblo de Israel. Ellos van a reconocer al Mesías. Primero van a ser engañados por el anticristo, van a creer que el Mesías es el anticristo, hasta que el anticristo se revele tal y como él es, vaya en contra de Dios, destruye el templo, desole el templo, y bueno, todo lo que va a pasar en ese tiempo. Ellos se van a dar cuenta, van a entender que negaron a Jesús, y entonces ellos van a ser los mártires y va a ser la iglesia, los apartados que Dios va a levantar en ese tiempo. Entonces tenemos que estar siempre pendientes de lo que está pasando con Israel, del progreso, de todas las cosas que ellos están logrando, además, porque indudablemente nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, nuestros ojos tenemos que voltearlos hacia Israel. Usted sabe que la mayor cantidad de premios Nobel los han ganado gente judía. Son los que más premios Nobel tienen en la historia, más que cualquier otra nacionalidad. Entonces, vuelvo a repetir, estas señales nos van a ir llevando, estos escenarios nos van a ir conduciendo a una realidad. ¿A qué tan cerca estamos de que venga el rapto? Y además, ¿qué tenemos que estar pendientes? ¿Qué tenemos que cuidar en estos últimos tiempos? ¿Qué tenemos que analizar? ¿Cómo tenemos que hablarle a las personas? Ser entendidos en los tiempos, no agarrar cualquier cosa que pase y diga, no, esta peste, esto que está pasando, eso es el juicio de Dios. Eso es lo que Dios habló en Apocalipsis y las abejas que están apareciendo ahora, estas avispas que están apareciendo en Estados Unidos, eso es lo que habla la langosta que tiene. No, eso va a ser en la gran tribulación. Eso es otra cosa. Eso no nos toca ahora a nosotros entenderlo. Tampoco tenemos que afincarnos en la parte de la señal de la bestia. Ahora, fíjense, la señal de la bestia es interesante porque, como yo les dije, nosotros tenemos que proyectar estos escenarios en el futuro. E indudablemente, se está planificando cómo hacer que las personas tengan una marca digital bajo la cual ellos no puedan ni vender, ni comprar, ni hacer nada, donde hay un control total de todo el mundo, y se está desarrollando lo que llaman el nuevo orden mundial, que va a ser definitivamente establecido en la gran tribulación, no ahora. Entonces, si bien tenemos que estudiarlo, no tenemos que preocuparnos, no tenemos que ver que si alguien va a poner algo, que si no podemos ponernos porque eso es la marca de la bestia. No, ahorita no tiene nada que ver eso que nosotros estamos viendo y hablando. Por eso tenemos que estudiar las señales y tenemos que colocarlas proféticamente donde ellas van. ¿Amén?
Entonces, cuando uno estudia Apocalipsis, porque en Apocalipsis están dados lo que llaman los juicios de Dios, entonces ahí vamos a ver los 7 sellos, las 7 trompetas, las 6 trompetas, los 7 truenos, las 7 copas de la ira de Dios, cuando viene el Armagedón, cuando venga el milenio. Todo eso lo vamos a estar viendo, pero en Armagedón no es lo que nos atañe en este momento. Ahora, quiero tocar, porque sé que finalmente muchos de ustedes están esperando que toque la señal. ¿Cuál es la señal? Okay. Vámonos por favor a Mateo 24, capítulo 32. Y aquí es donde Jesús nos va a revelar. Hasta ahora viene hablando de las señales, de cosas que van a suceder, de hechos que van a suceder. Acuérdense que durante 2 miércoles estuvimos hablando y todas estas cosas tienen que acontecer, pero todavía no es el fin. Es decir, todas estas cosas están aconteciendo, pero todavía no es el fin. Pero hay una señal en singular que es la más, yo no diría que es la más importante, pero es la que más nos acerca al momento de la segunda o del rapto de la iglesia. Dice, de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, y escuché esto, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, ¿qué significa la higuera? ¿Qué tiene que ver la higuera? ¿Qué es la famosa higuera a la cual Jesús se refiere? Bueno, indudablemente, el que estudia un poco la palabra sabe que cuando Jesús hablaba de la higuera, o en este caso que hablaba de la higuera, hablaba de la nación de Israel. Acuérdense que Israel, inclusive en la época de Jesús, Israel fue nación hasta que vino la deportación de Babilonia. Israel fue una nación dividida, fue dividida en 2 reinos, Israel y Judá. Después que Israel fue invadida por Babilonia, fue totalmente desmembrada, aunque ellos mantuvieron una identidad cultural, una identidad religiosa, no tenían tierra, no tenían nación como tal. Y eso sucedió por años. Inclusive durante la Segunda Guerra Mundial existían los judíos, pero no existía la nación de Israel todavía. Entonces, ¿por qué esto es una señal? ¿Por qué resulta que terremotos ha habido siempre? ¿Qué pestilencias ha habido siempre? Usted me puede decir, hambruna ha habido siempre, desviaciones ha habido siempre, apostasía ha habido siempre. Podemos pensar en una época de apostasía mayor que el oscurantismo de la Edad Media, donde se alejó totalmente a la gente de Dios, donde queriendo acercarse o con la excusa de que había un grupo de personas que podía interpretar la Biblia, se alejó la Biblia del vulgo, de las personas, de todo el mundo, y solamente un grupo podía interpretarla. Y había una oscuridad total que se vio reflejada en toda la parte moral, en toda la parte ética e inclusive en las artes. Recuerdan que después, cuando termina esa era oscurantista, cuando viene la Reforma, después viene la era que se llama del Renacimiento, donde de repente se empezó a multiplicar, se empezaron a multiplicar las artes, el conocimiento, y todo se empezó a multiplicar hasta lo que conocemos hoy en día. Pero hay una señal que solamente se está dando en este tiempo, junto con todas las otras señales o con todos los otros escenarios de los cuales hemos hablado. Dice Ezequiel, escucha esto, y les dirás, y digo esto porque esto viene profetizado, dice, así ha dicho Ezequiel capítulo 32, versículos 21 y 22.
Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, que eso fue lo que hizo, de los a los cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Esa es una profecía que se cumplió en este tiempo, en el siglo XX. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones. Recuerda que les dije que cuando fue nación estaba dividido en Israel y Judá. Pero esta última vez no va a haber más división, va a ser una sola nación, Israel. Y aquí les doy el dato. El 14 de mayo de 1948, por un decreto en la ONU, Israel se convierte en una nación. Por decreto, ellos no tienen que luchar. Fue un acto soberano de Dios y un acto de varias naciones que decidieron darle al pueblo de Israel o a los judíos una tierra. Y le entregaron esta tierra que hasta el día de hoy se llama Israel. Dice Isaías capítulo 66, versículo 8. Quiero detallarle de cuán específica fue esta profecía. Dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? Pues sí, en un día, ayer no eran nación, hoy ya eran nación. En un día fue concebida una nación. ¿Cuánto tardó, por ejemplo, Venezuela en alcanzar su independencia? ¿Cuántas luchas, cuánto pasó, cuánto sufrimiento, cuántas batallas se libraron? Pero en Israel fue un hecho sobrenatural y soberano de Dios. En un día se les dio el derecho a los judíos de tener una nación. Nacerá una nación de una vez, concebirá la tierra. En cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Allí está la profecía. Y dice después en el versículo 9, yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Entonces tenemos que ver que en un día fue un acto soberano. Y quiero que guarde la fecha, 14 de mayo. Es decir, este mes es el mes donde Israel celebra su aniversario de independencia, cuando se convierte como nación. Ahora, no solamente se cumple esta profecía, sino que empiezan a cumplirse una cantidad de profecías acerca de la nación de Israel. Fíjese, Isaías 27:6 dice, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos, Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Israel es una de las 5 naciones en el mundo, escuche bien, una de las 5 naciones en el mundo que se autoabastece de comida, pero que además exporta comida. Solamente hay 5 países en el mundo e Israel es una de ellas, además de todo lo que hemos hablado. Entonces, la gran pregunta es, pues tenemos que irnos acercando a la pregunta, ¿qué tan cerca estamos de que venga Jesucristo en el rapto? Ahora, ¿qué nos dijo Dios en Mateo? Y vamos a volver a Mateo. Mateo capítulo 24, versículo 34. Ya lo leímos, pero lo vuelvo a leer. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Vamos a teorizar. Vamos a leer el Salmo 90:10. Salmo 90:10. Dice, acuérdense, ten esto en mente, no pasará esta generación. ¿De qué está hablando Jesús? ¿De qué está hablando? Dice, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo. Entonces, según la palabra, el hombre más o menos va a vivir 70 u 80 años. Eso quiere decir que una generación más o menos consta de 70 u 80 años, más o menos, ¿ok?
Entonces, si nosotros tomamos como fecha de la fundación del Estado de Israel 1948, y a eso le sumamos 80 años, llegamos al 2028. Estamos en el 2020. La palabra de estas cosas van a pasar y antes que termine esta generación va a venir el rapto. Entonces, esta es la señal que más cerca nos indica de cuándo puede venir. ¿Cuánto faltan? 8 años, 7 años, un poco más, un poco menos. No quiero definir exactamente la generación como de 80 años, pero dice una generación. Quiere, tómela de 100 años, tómela como usted quiera. Pero no faltan tantos años, estamos muy, muy, muy cerca de la segunda venida de Jesús. Lo otro que nos da el acercamiento de que falta muy poco es que usted está viendo ahora que las señales están comenzando a acelerarse y a agravarse. Cada vez vemos más señales, más cercanas, más rápidas. Inclusive la gente dice, nunca hemos vivido un año como en el 2020. Cada mes que viene de este 2020 decimos, bueno, ¿qué será ahora lo nuevo que va a traer este año? ¿Qué será lo nuevo? Ahora son las avispas, antes fue el coronavirus, el otro fue, y cada mes vino algo diferente. Tuvimos que se quemaron, tuvimos unos incendios terribles a principios de año. Después vino lo del virus, después vino la pandemia, después vino, estamos todos encerrados. No sabemos lo que viene en los próximos meses, porque no sabemos lo que va a pasar a nivel de la economía. Todavía nos falta entender. Entonces, ¿qué es lo que de repente estamos viendo? Que las cosas se están acelerando. Entonces, si usted une que las cosas se están acelerando y que no va a pasar esta generación, entonces tenemos que ver que no nos queda tanto tiempo, que tenemos, así como se están acelerando las señales, nosotros nos tenemos que acelerar. No podemos dormirnos, no podemos caer en lo que cayeron las vírgenes, de adormecerse, de no estar pendiente de las señales. Por esas cosas van a pasar, pero todavía no, en fin, todavía falta mucho. No, ya mucho no falta. Indudablemente que por mucho tiempo siempre dijimos todo, ya no falta tanto, ya es inminente, pero ahora, cuando estamos analizando esta señal, por revelación, que al ver las cosas que van a acontecer, hay una señal en singular y en particular que nos está dando un acercamiento todavía más cercano, valga la redundancia, al día de la venida del Señor. Entonces tenemos que, número uno, buscar más la santidad. Esto es un llamado a la santidad. Es un llamado a buscar cada día más de Dios. Un llamado a buscar en nuestro corazón. Primero a buscar nuestra sanidad interior, a sacar de nosotros cada herida, cada cosa que nos está haciendo daño, que no nos permite crecer, que no nos permite madurar espiritualmente, que además le está haciendo daño a mucha gente que está a nuestro alrededor. Entonces ya tenemos que ir sanando. Pídale al Señor. Esto lo he repetido, pero creo que es tremendamente importante. Señor, revélame. Así como te pedía David, Señor, nosotros. Señor, examíname. Hazme entender si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Examina mi corazón, examina mis intenciones, examina, oh Dios, mi conciencia, porque muchas veces nosotros hacemos las cosas no por maldad, pero alguien decía que el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. Probablemente tenemos buenas intenciones, pero no lo estamos haciendo bien. Así les pasaba
a las 5 vírgenes insensatas. Se estaban guardando, pero habían descuidado el aceite. Habían olvidado de una parte tremendamente importante, al novio. Pensaron que no venía, pensaron que había tiempo, había llegado la medianoche. Ellos sabían, estaban informadas. El esposo viene. El conocimiento lo tenían. El esposo viene. No sabemos cuándo, pero el esposo viene. Entonces llegaron y dijeron, ya es medianoche, no creo que ya venga ahora. Tuvieron una mala interpretación de la señal. Ellos dijeron, no, todavía falta tiempo, ya a esta hora no va a venir, podemos seguir en lo nuestro. Y de repente, dice la palabra, como ladrón en la noche sin esperarlo, vino el arrebatamiento. Entonces es un llamado. Todo lo que estamos aprendiendo no es para conocer quién es el anticristo y cuándo viene, cómo viene y qué es lo que se está gestando. Indudablemente que eso es interesante y lo vamos a estudiar. Y me gustaría, ¿sabe qué? Si usted puede acceder a YouTube, por favor busque, se llama 14 de mayo del 2020, la instauración del nuevo orden mundial. Eso está en YouTube. Si puede, yo voy a hablar de eso el próximo miércoles. Escúchelo porque es sumamente interesante. Y está hablando el Papa Francisco. Y vean lo que él dice. Yo le voy a explicar qué significado tiene ese 14 de mayo famoso. Y una de las cosas que el 14 de mayo se celebra la independencia de Israel. ¿Por qué se escoge ese día para hacer algo particular o especial? Amén. Entonces eso lo vamos a ir estudiando. Entonces este llamado, todo este estudio, todo este esfuerzo, todo el irnos a la palabra, el estudiar los escenarios, el encajar los escenarios en el tiempo, el discernirlos, el entendernos, el pedir discernimiento espiritual para evaluarlos. Todo eso tiene que ver con nuestra santidad, con el llamado que le está haciendo Dios al remanente, a la iglesia que va a ser arrebatada a buscar la santidad, a buscar predicar el evangelio a tiempo y a destiempo, a hablarle a los perdidos, a traer esperanza, a ser sal de la tierra y luz de este mundo. Entonces ese es el llamado, amados, a que nosotros vayamos a eso. Entonces quiero orar, quiero terminar y orar y pedirle a Dios que Dios se revele a su vida, que Dios pueda hacerles entender todo esto que estamos hablando, que usted pueda tomarlos con seriedad. Si usted me envía, yo le puedo enviar más información en cuanto a esto. Con mucho gusto yo lo voy a hacer. Envíeme su correo y en el correo envíeme el deseo de usted querer recibir información de estos escenarios. Gracias, Señor, por este momento y por este tiempo. Te pido que todo esto que hemos escuchado, Señor, pueda llegar a nuestra vida y podamos entender el verdadero significado por el cual estamos estudiando esto, Señor. Por favor, guíenos. Por favor, sánenos, sane nuestro cuerpo, alma, sánenos de toda herida. Ayúdenos a madurar, ayúdenos a ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Yo te pido por todos los que han escuchado y por los que van a escuchar este audio posteriormente. Yo les bendigo. Yo te pido que tú, Espíritu Santo, regeneres sus vidas, que tú les lleves a la santidad, les conduzcas, les reveles a Jesús a sus vidas. Te doy gracias por esta noche. Cuida, Señor, a cada uno y guárdanos. Guárdanos en medio de todo esto que estamos viviendo, para tu gloria y tu honra, en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga. Acuérdense de hacernos saber que nos escucharon. Acuérdense de ir a nuestro canal de YouTube para que escuche todas nuestras prédicas. Dios les bendiga y háganos saber que nos están escuchando, que nos están viendo.
un gran abrazo fraternal a todos los hermanos y a todos los que nos han escuchado. Dios les bendiga.